¿Cómo les va? Equipazo informativo, qué gusto saludarles. Ya estamos por acá. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por la espera, por supuesto. Ya sabe que esto de vivir en muchas ocasiones conlleva tener que atender asuntos que uno no quisiera tener que atender, pero pues es prioritario y hay que enfrentarlos como deba de ser, y como van llegando, pues ni modo, uno no los pide, uno tiene que enfrentarlos y ya después retomar y recuperar una vez más el ritmo, porque pues así es esta vida. Blanquita Lolbe, qué gusto saludarte. Equipazo informativo, buenas noches, buenos días, ya estamos listos para arrancar. Más gusto para mí saludarte, mi querido Carlos, y tenerte acá, porque no es lo mismo sin ti. Parece Muchas gracias. canción, pero no lo es. No, nunca El va a ser lo equipazo mismo. somos todos, y por acá de este Ah, lado somos tú y yo. Si no, no hay correcto. equipazo, no se siente igual, no es igual. Yo decía, se me van a quedar dormidos nuestros amigos del Hombre. equipazo, pasaba el tiempo y bueno, la verdad es que personalmente se me fue muy rápido, pero, Sí, pero sí, creo que es somos los sí, dos. gracias. El concepto es así y es más divertido y es más nutritivo, se enriquece mucho con los puntos de vista de ambos y enriquecidos a su vez por los diferentes puntos de vista de nuestros amigos del equipazo. Bienvenidos por lo pronto, Marco, y bienvenida Caosfera también. Qué bueno que ya andan por acá. Y pues vámonos a lo que te toca, porque hoy es jueves redondo. Y luego Cierto, andamos, córrele que te corriendo. corre y no nos alcanza la noche. Pues vamos a comenzar entonces para que nos alcance. Venga. El primer hashtag en tendencia de hoy es Suprema Corte de Justicia de la Nación y por supuesto tiene que ver con las consecuencias de la declaración de inconstitucionalidad que hizo el día anterior la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 3 votos a favor por 2 en contra de la reforma eléctrica que había sido aprobada en el pasado y propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aprovechó en la mañana pues esta negativa para emprenderla como es costumbre, porque haya o no haya tema, siempre lo saca para emprenderla en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero mi querido Carlos, más de un especialista ha dicho que todo fue con norma, que la ley era inconstitucional y que no hicieron sino apegarse a derecho. Y uno se explica, bueno, y entonces, ¿por qué 2 votaron a favor? Bueno, pues porque son, creo que las incondicionales del presidente López Obrador, mi querido Carlos. Sí, efectivamente. No es un secreto para nadie ya que en este sexenio la impartición de justicia, la política misma, la administración pública, todas estas actividades, todas estas disciplinas, desde este sexenio pasan por dos diferentes lentes, el del oficialismo y el de la oposición. Y el del oficialismo, evidentemente, pues es el de que todo lo que se hace desde el movimiento de la 4T es bueno y es para beneficio del pueblo. Y desde el lado de la oposición, todo lo que se hace desde el gobierno, pues es perjudicial, lleva como pretensión convertir a este país en una dictadura, acabar con las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos cuáles son las narrativas de ambos bandos. Y en esta ocasión la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hizo sino simple y sencillamente pues lo que se esperaba que hiciera. Es más, nosotros mismos aquí lo advertimos desde que se publicó la ley de la industria eléctrica. ¿Por qué? ¿Por qué se publicó la ley de la industria eléctrica? Bueno, pues porque el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una propuesta de reforma energética que no pasó en el Congreso de la Unión. Y entonces el presidente encontró la manera de darle la vuelta a la ley, como lo hizo con de algunas otras
en algunas otras cuestiones, por ejemplo, con el hecho de que la Guardia Nacional formara parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. También en ese caso lo hizo mediante una reforma legal, no constitucional, es decir, mediante una modificación a una ley. Pero, pues evidentemente, como para llevar a efecto ese tipo de cambios no es suficiente una reforma legal, sino que hace falta una reforma constitucional. Por eso es que ya sabíamos, todos lo hemos dicho, todos los periodistas, los que hemos estado siguiendo el asunto, aquí en el equipazo lo dijimos, pues en su momento se echará para atrás y lo hará la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ese momento será aprovechado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para continuar con la narrativa de la que estamos hablando desde un principio. Vean cómo la oposición no nos deja avanzar en nuestra intención, en nuestra pretensión de llevarle bienestar al pueblo. Y del otro lado, bueno, pues al final de cuentas, con la ley en la mano, en este tipo de situaciones por lo menos, una ley además me parece, y eso es otro asunto, una ley me parece que está hecha a modo, siempre ha sido así, porque las leyes han estado hechas a modo precisamente para beneficio de ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Ciertos sectores privilegiados. Así pues, si usted le quiere encontrar privilegios a un lado, se los va a encontrar. Si usted le quiere encontrar defectos a un lado, también se los va a encontrar. Es decir, ninguno es impoluto, ninguno es inocente, todos tienen cola que les pisen. Al final de cuentas, aquí lo que nosotros hacemos es plantearle lo que ha ocurrido. Ya se esperaba que le echaran para abajo la ley de la industria eléctrica al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya también se esperaba esta reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del Poder Judicial, una reacción que pasará precisamente por el hecho de que el próximo 5 de febrero va a presentar todo un paquete completo de reformas que tienen que ser reformas constitucionales y que por lo pronto no tiene el gobierno en el poder legislativo las mayorías necesarias para conseguir esas reformas constitucionales. Por lo tanto, va a pasar lo mismo que con esta ley de la industria eléctrica. Presentará sus iniciativas en el Congreso de la Unión, se las echarán abajo, salvo la de pensiones, que es en la que le va a seguir el juego la oposición para ver de dónde pretende sacar el dinero para que la gente pueda irse a jubilar llevándose el 100% de su sueldo como pensión. Esa pues es otro asunto, pero en general todas se irán abajo desde el paquete de iniciativas que presente el presidente López Obrador y nuevamente estaremos escuchando la misma cantaleta desde el lado oficialista, que es la oposición la que no quiere que avancen las reformas, etcétera, etcétera. Sí, bueno, y entre esas reformas justamente habrá una que tiene que ver con el Poder Judicial de la Federación. Desde luego, Morena, en concierto absoluto con el presidente López Obrador, han anunciado juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, porque dicen que él no debería de haber votado. Y luego hubo ahí un malentendido que decían que él, como presidente, tenía que Pérez Dayán tenía, su voto era un voto de calidad, una cosa así, pero pues la verdad es que tampoco eso era cierto. Los miembros de Morena que anunciaron que van a promover el juicio político en contra del ministro Pérez Dayán, dicen que lo de la reforma política fue un exceso, ahí lo están viendo ustedes, que quedaron 2-2 y la ley prevé un procedimiento para eso, no que el ministro se imponga y vote por 2. Y no, la verdad es que el procedimiento se siguió con apego a derecho, pero bueno, esa es la lectura que le conviene al presidente López Obrador dar. ¿Por qué digo que le conviene al presidente López Obrador dar? Porque ustedes creen que él no sabe lo que ya Carlos acaba de decir, que las iniciativas no van a pasar y que tal como lo acabas de decir, Carlos, solamente le van a seguir el juego, eso no garantiza que pase, en la iniciativa de pensiones. Eso lo hace con toda conciencia porque sabe que al mismo tiempo es propaganda para su candidata, la candidata de Morena, a la presidencia de la República y de paso el resto de los candidatos a los diferentes puestos de elección popular en todo el país para el próximo mes de junio. Por lo pronto, el Frente Cívico Nacional publicó un tuit en el que dice, posteó en X lo siguiente: la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado una decisión basada en estricto apego a derecho.
Como ciudadanos respaldamos su independencia y su labor en la defensa de los derechos fundamentales de todos los mexicanos. Y entonces ahí manifiestan e incluso dicen que reconocen la valentía de los ministros José María Aguilar y Alberto Pérez Dayán, que hicieron valer la Constitución, que la Corte no está sola. Estoy leyendo solo lo que está subrayado. Y los ciudadanos respaldamos el ejercicio libre de sus atribuciones constitucionales. La reforma a la ley del 2021, del 2021 a la ley de la industria eléctrica es inconstitucional, es lo que posteó este Frente Cívico Nacional, y no es el único, porque aquí les hemos tomado de Juan Ortiz, que es analista y que pues es, bueno, Periodista. es periodista, pero también habla de gestión pública, de parlamento, sabe mucho de esos asuntos. Bueno, él escribió, pues ya lo estamos viendo, la Suprema Corte corrige al gobierno federal, decisión contra la reforma eléctrica es legal ante la falsa polémica sobre el voto de calidad del ministro Pérez. Allá en la Corte respondió, basta con revisar con el artículo 56 de la Ley de Amparo para saber que es válido el voto del presidente de la segunda sala. Y le recordó cuando no dijeron nada, cuando Yasmín Esquivel ejerció voto de calidad el 29 de junio de 2022. Bueno, pues ahí está. Lo que hemos dicho, Carlos, aquí actúan conforme a sus intereses, ¿no? Y el presidente, que la trae contra la Corte, contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y contra todo aquel que se atreva a decirle o no, o a dudar de alguna de sus decisiones, bueno, pues aprovecha para seguir golpeando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ellos, bueno, pues han hecho lo que tenían que hacer, punto, no hay más. Vale la pena quizás solamente mencionar cuál es el objetivo o cuál es el meollo de la discusión, porque decir la ley de la industria eléctrica en abstracto, tal vez algunos no alcancemos a recordar de qué se trata. El asunto tiene que ver con el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, una vez que asumió el gobierno, se dio cuenta pues de que con la ley, con la reforma energética que se llevó a cabo en el sexenio de Peña Nieto, pues la Comisión Federal de Electricidad, o la Constitución, mejor dicho, pues ahora lo que hace es obligar en efecto a que se consuman energías limpias en este país en mayor medida. Y por lo tanto, pues se permitió que empresas particulares empezaran a generar energía eléctrica con energías limpias, por supuesto, y se la tenían que vender a la Comisión Federal de Electricidad. O visto desde el otro punto de vista, la Comisión Federal de Electricidad se las tenía que comprar a fuerza a estas empresas particulares que los vendían pues a sus costos y no permitían que la Comisión Federal de Electricidad suministrara energía eléctrica. ¿Por qué? Pues porque la energía que produce la Comisión Federal de Electricidad pues no es producida con energías limpias, no toda, de hecho la mayoría es producida con energías fósiles, y la parte que es producida con energías limpias, que es la de las hidroeléctricas, pues aún así las dejaban al final, dándole prioridad a las empresas particulares. Eso de alguna o de otra manera pues siempre fue en demérito de las finanzas públicas de la Comisión Federal de Electricidad. Por eso da esta ley, por eso quería la reforma energética el presidente, no la tuvo, por eso hace la ley de la industria eléctrica, ya se le echaron para abajo. Bueno, pues ese es el asunto, ¿no? Al final de cuentas esto, en pocas palabras, lo que genera pues es que Comisión Federal de Electricidad pues deje de generar la energía para los mexicanos, aunque la genere contaminando si ustedes quieren, pero le estaba generando, y todo lo que pagábamos los mexicanos pues iba a las arcas de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora pues otra vez va a tener que comprarle la Comisión Federal de Electricidad la energía a las empresas particulares, y evidentemente lo que se pague por la luz pues ya no va a ir a las arcas de la CFE, sino que a pagarles a las empresas particulares. El asunto es de fondo interesante. Sí, por lo menos sí hay que verlo con cuidado y estar muy atentos a lo que suceda en el futuro. Miren, siempre cualquier gobierno, Carlos, nos vende cualquier reforma, cualquier modificación, cualquier iniciativa, como tú lo decías, para beneficio de todos el pueblo. La verdad es que eso no es verdad, nunca ha sido cierto. Si bien es cierto que no todo es para perjuicio del pueblo, primero, en primerísimo lugar, ni siquiera está el país.
En primer lugar están sus propios intereses y los intereses de aquellos a los que les deben algún tipo de favor, quizás los que apoyaron en sus campañas o los que han apoyado sus iniciativas, etcétera, ¿no? Y ya después viene el partido y después el gobierno, el partido, conservar el poder y al último por ahí nos asomamos nosotros, pueblo raso. Pues sí. En fin, así las cosas en esta materia. Por lo pronto, el primer hashtag es Suprema Corte de Justicia de la Nación y esa, la razón. Segundo hashtag es agua. Y es que el problema no es minúsculo. Por lo pronto, por ejemplo, en el Estado de México, en Naucalpan, han pedido decretar emergencia hídrica ante las sequías y el desabasto. Y no solo eso, sino que además hay una sequía extrema en el país que ya afecta al 30% del territorio nacional, por lo menos durante este mes de enero. No se sabe, o sea, yo no he oído nada que digan de que viene una buena temporada de lluvias, que va a ser muy intensa, que si se va a adelantar, que yo más bien parece que todo el mundo está rogando porque llueva ya, porque las presas, se estaba leyendo hace rato una nota en donde decía que el sistema Cutzamala, no sé si es de las que mandaste, Carlos, que el sistema Cutzamala tiene para nutrir a la Ciudad de México solamente 147 días. Ahora, no es que nos vayamos a quedar sin agua. El sistema Cutzamala nos da un porcentaje del total del agua que se consume en la Ciudad de México. Pero ese porcentaje podríamos, después de 147 días, si no llueve, si el sistema Cutzamala no se recupera, perderlo. Y por supuesto que eso va a generar serios problemas, sobre todo en algunos municipios específicos del Estado de México, que son los que están como al final de la fila, ¿no? Y algunas alcaldías también de la Ciudad de México. Entonces, el problema, me parece, Carlos, en gran parte hay muchos problemas. Uno es que los gobiernos, no digo el gobierno porque no me quiero referir solo a me parece que los gobiernos, aunque el pasado sí hizo cosas, porque estuvieron trabajando en el túnel de Emisor Oriente, pero eso era más bien para evitar, si no me equivoco, para evitar inundaciones, pero no trabajan en obras que no se ven, aquí lo hemos dicho muchas veces. Y el asunto de las fugas, que es un grave problema que tenemos en México, se ha demostrado que la reparación de fugas en las grandes ciudades resuelve o permite ahorrar o eficientar en un altísimo porcentaje, el consumo de agua en las ciudades. Pero en esta ciudad no se reparan las fugas. Las fugas se dejan y se dejan y se dejan, ya sean que estén visibles o que estén allá abajo. ¿Por qué? ¿Y por qué no se hacen más eficientes las obras hidráulicas? Porque están bajo tierra, porque no se notan, porque no se nota el trabajo que hacen las autoridades. Entonces, eso no les sirve para acarrear votos. Ese es uno de los problemas. Y el otro, somos nosotros, los ciudadanos, que no sabemos utilizar el agua, que la desperdiciamos, que seguimos utilizándola como si viviéramos con una provisión de agua eterna, y no es cierto. Es correcto. En 147 días, las presas del sistema Cutzamala, de las que depende el Valle de México, llegarán al día cero con una disponibilidad crítica para los habitantes, pues de esta que es una de las zonas más pobladas del país. Es la cifra, de acuerdo con organismo de la Cuenca de Aguas del Valle de México. La directora del organismo de la Cuenca de Aguas del Valle de México se llama Citlali Peraza. De acuerdo con ella, al 29 de enero, el sistema Cutzamala estaba al 39.8% de su capacidad. Eso se traduce en que es el registro más bajo en los 28 años que tiene en operación. La funcionaria también dijo que hay un déficit del caudal de 37%, almacenamiento de 311 millones de metros cúbicos, que significa estar por debajo del registro histórico, nada más que por 289.3 millones de metros cúbicos abajo. ¿Qué tal? Crisis de agua para los próximos meses, es lo que se espera, que junio pues evidentemente sea seco. Acuérdense que el año pasado tuvimos uno de los años más calurosos, que rompió récord, rompiendo el récord que se había roto un año antes. Es decir, el problema del agua de verdad
es complejo y lamentablemente ya hay voces que hablan de la privatización del agua y esas mismas voces denuncian, por lo menos lo hacen en redes sociales, cuestiones como el hecho de que empresas embotelladoras, empresas cerveceras, empresas refresqueras, es más, hasta los campos de golf tienen asegurada su agua porque la tienen concesionada por parte de los gobiernos y eso definitivamente pues no parece justo que mejor ese tipo de actividades, de empresas, de industrias tengan garantizada el agua para el negocio, para el esparcimiento, para la diversión y los seres humanos no la tengan asegurada y garantizada para el consumo. Eso es lo preocupante. Sí, sin duda alguna. Y pues estamos a expensas de lo que pueda suceder, pero lo cierto es que una de las razones para que pudiera haber pues serios conflictos sociales puede ser la escasez de agua, puede ser un detonador muy importante para conflictos sociales. Dice Milenio, de los 210 grandes embalses que hay en el país, 5 ya están secos, 23 se encuentran con menos del 10% y toda la red está a la mitad, lo que representa afrontar el estiaje con un déficit de 26% de acuerdo con la Conagua. Fíjate nada más, fíjate nada más. Y yo no sé si el hecho de que tuviéramos una buena temporada de lluvias, que lloviera pronto, ¿cuánto tendría que llover para que todo ese nivel se recuperara? Ojalá. Pues sí, pero ¿cuánto tendría que ser que lloviera para que se recuperara un nivel saludable, que no nos tuviera tan preocupados? Más allá de cuánto tendría que llover, Blanquita, aquí lo malo es que creo que en este año también va a llover poco. Y eso es lo peor del asunto. Bueno, de pronóstico muy reservado y muy preocupante el asunto en esta enorme ciudad que además no deja de crecer y de estar cada día más poblada. Y mire usted, cada vez más plazas comerciales y ese tipo de cosas que consumen una cantidad de agua. Tremenda. Así es. Dice Carmen Castro, el problema del agua ya se torna de tipo político cuando es una responsabilidad compartida entre ciudadanos y gobierno. Añade, como ciudadanos hay que cuidar el agua, reciclar la que usamos a lavar ropa, usando el jabón para los patios o baños, ahorrar el agua para bañarse, etcétera. Si hay fugas o goteo en llaves en la casa, repararlas. Muy bien. Sí. Y dice Curiosidades M, hablando de calor, ¿no se supone que estamos en invierno? Parece primavera, van varias semanas que se siente mucho calor en el día, ¿sí? Justo por eso lo decíamos. Sí, se siente mucho calor en el día y luego baja la temperatura, pero seguimos con este calor que quema si estás en el sol. Sí. Y que es muy, que no permite que las casas se calienten y hace frío además en la sombra. Hoy estaba platicando con una amiga que vive en Texas y me llamó la atención que me dijo que su perrita había salido corriendo a alcanzar a otro perrito y hace 4 días o 5, el sábado, me dijo que pues que no salían porque estaba haciendo muchísimo frío y que el suelo se ponía resbaloso y que había helado. Y le digo, entonces esta semana han tenido buenos días, sí, dice, pero el cambio fue impresionante. De un extremo al otro, de pronto el termómetro subió muchísimo. Yo detecto que algo no anda bien. Así de simple, solo como ejemplo. No, pues es la mano del hombre al final. Así es, sí. Bueno, vamos al siguiente hashtag. Vámonos. Yo no sé, Carlos querido, si estas elecciones, este proceso se va a convertir en el más sangriento para los políticos. Ya tuvimos uno, el anterior, donde decíamos que había cobrado muchas vidas de políticos, pero en esta ocasión Mascota se convierte en hashtag, en tendencia, porque allá en Mascota, precisamente, fue en Zapopan, fue asesinado, es la presidencia municipal el precandidato a la presidencia municipal de Mascota, Jaime Vera Alanís, fue asesinado a bordo de una camioneta en las calles de la colonia Villa Puerta del Sol, allá en Zapopan, en el estado de Jalisco. No sé cuántos van, pero lo cierto es que con frecuencia nos enteramos de los atentados a los políticos también,
y que con demasiada frecuencia también culminan en, pues en eso, en asesinatos, no se quedan en atentados o en intentos de homicidio. Animal político postea: el precandidato a la alcaldía de Mascota, Jalisco, por el Partido Verde, Jaime Vera, fue asesinado a balazos este jueves en el municipio de Zapopan. Suman 8 aspirantes víctimas de homicidio en lo que va del proceso electoral 2024. Suman 8 aspirantes, dice Animal Político. Y bueno, pues ahí está la respuesta. Un proceso que prácticamente ni siquiera ha comenzado, si somos estrictos. Estamos en un periodo de intercampañas. Como tal, no ha comenzado todavía un periodo en el cual los candidatos tuvieran siquiera acercamiento con la ciudadanía, porque recordemos que si bien lo han hecho, por lo menos los aspirantes, las aspirantes presidenciales, si bien ellas lo hicieron, la realidad es que pues no fue así con los que aspirarán a presidencias municipales, a diputaciones, no fue así con los que aspirarán a algún congreso local, por lo menos no lo detectamos nosotros de esa manera. Eso significa que ni siquiera han salido a las calles, de hecho apenas se acaban de llenar casi, hace cosa de unos días, las listas con los que tendrán las plurinominales y los que irán a buscar el voto en las calles de la gente. Y vean ustedes, de acuerdo con Animal Político, pues ya suman 8 aspirantes víctimas de homicidio en lo que va de este proceso electoral 2024. Eso definitivamente nos hace pues levantar las antenas, prender los focos amarillos, no sé si rojos, como bien dices, Blanquita, para preguntarnos cuántas personas morirán en este proceso electoral de aquí al 2 de junio, porque lo que es innegable, por lo menos así lo dicen los analistas que dicen saber, pues es que la mano del crimen organizado podría estar detrás en algunos casos, tratando de quitar o tratando de poner. Así es, poner a los que más les convenga, a los que saben que van a ceder a fuerzas o por voluntad propia a sus peticiones. En fin, pues hasta aquí los hashtags en tendencia de hoy. No sé si hay algún comentario. No, solamente Carmen, que dice que comenten, compartan, recomienden al equipazo informativo. Suscribo con Blanca Rodríguez, Carlos Castellanos, y gracias a quienes se han sumado: Inés Romero, Claudia Venegas, Rodolfo Javier Pacheco Moreno y por supuesto Antonieta Carreón. Y ya anda por acá Mayra Guzmán, bienvenida May, qué gusto saludarte también, saludos, nuestra querida Mayra Guzmán Santoyo. Muy bien, también por acá andaba el profesor José Luis Estrella Cienfuegos, por ahí lo vi. También, por ahí lo vi. Saludos. Bueno, muchísimas gracias, aquí andamos. Bueno, pues vamos a lo que sigue. Vámonos a lo que sigue. Primer efeméride del día de hoy, pues es que estamos arrancando mes, eso es muy cierto. Es día jueves 1 de febrero del 2024, nuestra transmisión en vivo, o bien viernes ya 2 de febrero del 2024, nuestra transmisión del Como en vivo. Y por esa razón es que nuestra primera efeméride nos permite hablar de que el 1 de febrero de 1946 fue elegido el primer secretario de la Organización de las Naciones Unidas. Fue el noruego Trygve Lie. Siguiente efeméride, el 1 de febrero de 1953, tras días de fuerte temporal de lluvia y viento, se rompieron varios diques en los Países Bajos, causando la muerte de 1,835 personas y más de 300,000 damnificados. Estamos hablando de mediados del siglo pasado. Primero de febrero también del año 1958, la NASA puso en órbita el primer satélite, el Explorer 1, para los Estados Unidos. Acuérdense que precisamente en la segunda década del siglo XX, del siglo pasado,
ocurrió lo que se llamó la carrera por la conquista del espacio. Primero se ponía delante Rusia y los Estados Unidos no se querían quedar atrás, pues con hechos como este que les damos a conocer. Un 1 de febrero de 1958, la NASA poniendo en órbita su primer satélite, el Explorer 1, para Estados Unidos. Y 6 años después, en 1964, el 1 de febrero también, los Beatles, con la canción I Wanna Hold Your Hand, alcanzaron el número 1 en la lista de éxitos, no en Inglaterra, no hombre, cruzaron el charco y conquistaron Estados Unidos, posicionándose en el número 1 en 1964, sí, con I Wanna Hold Your Hand. I wanna hold your hand, ¿no? Siguiente efeméride, 1 de febrero todavía, pero del año 2003, fue cuando ocurrió el accidente del transbordador espacial Columbia en la reentrada a la atmósfera, lamentablemente ocasionando la muerte de sus 7 tripulantes. 1 de febrero del 2003. Esa no era la imagen correcta. Ahí les va la imagen correcta. Ahora sí. Disculpe usted. Ahí está. Ya decía yo. Es que fue impresionante. Ya en esta época, Blanquita, había televisión, había radio. Lo vimos. Sí, lo vivimos, por supuesto, 2003. Yo no recuerdo que en ese entonces hayan estado muy activas la telefonía celular, si acaso era algo todavía naciente, ya en apogeo quizás, ¿no? En el 2003 la telefonía celular, pero el internet no sé qué tanto, no lo recuerdo bien. Yo tampoco, pero sí recuerdo que se transmitían este tipo de cosas, se les daba seguimiento muy puntual en algunos canales de televisión como CNN, por ejemplo. Claro. Y el reporte llegó muy pronto. Me acuerdo claramente que lo tuvimos. Sí, lo recuerdo. Sí, es correcto. En fin. ¿Sí? Este efeméride me sorprendió muchísimo que sea tan reciente, que el 1 de febrero del 2005 se descubrió apenas en 2005, hagan cuentas, menos de 10 años, 8 años. Se descubrió la relación entre la ingesta de grasas saturadas y el incremento de colesterol LDL, el colesterol perjudicial, por determinadas reacciones químicas existentes en el hígado. Por eso hasta entonces, o después de ese año, empezamos a escuchar y a poner los sellitos de exceso de grasas saturadas y a luchar porque la gente consuma menos grasas saturadas, por ese descubrimiento de hace apenas 8 años. O sea, en realidad la lucha en contra del consumo de grasas saturadas que produce el colesterol alto y con ello muchos problemas de hipertensión, problemas cardíacos, problemas de diabetes, la lucha de 8 años es muy poquito tiempo. De repente dejé de escucharte, Por razón no me dijiste nada. De repente dejé de escucharte al final, ¿qué decías? Decía que la lucha en contra del consumo de esto y por lo tanto enfermedades como la hipertensión, los problemas cardíacos en general y la diabetes es una lucha de muy corto aliento. 8 años es muy poco tiempo, porque se tienen que cambiar muchas cosas, muchos hábitos. Pero esto fue, sí, 2005. No son 8 años, son un poquito más. Al 2015 serían 10. Son 18, perdóname. 19 ya prácticamente, pero como quiera que sea, sí es muy poco tiempo relativamente. Sí, es cierto. Es correcto. Pues alimentémonos bien. Siguiente efeméride, ya correspondiente al 2 de febrero, nuestro programa como en vivo. Un 2 de febrero, pero del año 1518, en las Cortes de Valladolid, se decide la adhesión de las Indias a la corona de Castilla. 2 de febrero de 1518, en las Cortes de Valladolid, se decide la adhesión de las Indias a la corona de Castilla. Es de efeméride.
La siguiente efeméride, del 2 de febrero de 1536, estarán de fiesta en Buenos Aires porque el español Pedro de Mendoza, o como diría Carlos, Pedro de Mendoza, fundó el puerto de Nuestra Señora María del Buen Aire en Río de la Plata, lugar del actual Buenos Aires. Muy bien. Yo no sabía este dato, pero está muy interesante. 2 de febrero de 1709. 2 de febrero de 1709, imagínense. En una isla desierta del Pacífico es rescatado el náufrago escocés Alexander Selkirk, tras vivir 4 años en soledad. Este hecho inspiraría al escritor Daniel Defoe para escribir el clásico Robinson Crusoe. ¿Qué tal? Qué bonito, ¿verdad? Bueno, muy bonito. no debe haber sido bonito vivir 4 años allá, pero lo llevó maravillosamente a la literatura Daniel Defoe. Lo inmortalizó. Sí, sí, sí. Y el 2 de febrero de 1939, esto también está muy extremo. En el régimen franquista, allí en España, el señor Francisco Franco prohibió todas las religiones, todas excepto la religión católica, que era la que él ejercía. Ese régimen franquista fue asesino, ¿sí? Es la verdad. 2 de febrero de 1974, descubrimiento en Shaanxi, en China, de una estatuilla de arcilla por parte de un campesino. Eso es lo que daría lugar después al yacimiento de los guerreros de terracota. ¿Qué tal la imagen? Son súper padres. Sí, imagino. Para los que les gusta Guns N' Roses, esto les va a gustar también. El 2 de febrero de 1988, esta banda se presentó, Guns N' Roses, en el Hotel Ritz de Nueva York. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya el vocalista, pues no se parece mucho al que vimos en la foto, es una realidad. Otra efeméride, 2 de febrero de 1989. 1989 se retiran las últimas tropas soviéticas de Kabul en el marco de la ocupación de Afganistán. Bueno, que sucediera lo mismo ahora, que se retiraran las tropas rusas de Ucrania. Estaría bien. Una guerra que se pensaba que iba a durar muy poquito, y ya va para cumplir 2 años, el 24 de febrero, si no me equivoco. Si no me fallan las cuentas. Es cierto. ¿Verdad? Es cierto, sí, ya pronto se cumplen 2. Bueno. Muy bien, pues así las efemérides de hoy. Y de mañana, o de ayer. Y bueno, por Draco L. Dracul, bienvenido, muchas gracias. Dice Mari Carmen, primer programa de febrero y mañana día de la Candelaria, llevar a los niños Dios a bendecir y gustar la tradición de los tamales. ¿Te gustan los tamales, Carlitos? Sí, cómo no, me fascinan. Sí, qué bueno. No les hago el feo a ninguno. Ok, ya los de dulce. De ningún, no, tampoco les hago el feo, ¿eh? Mira, bueno, está muy bien. Pero sí, definitivamente mis preferidos son los que tienen salsas y cosas así, ¿no? Claro. Pues vámonos a lo que sigue. De una buena vez. Bienvenido nuestro querido amigo, el profesor Arturo Lechuga Lozano, mejor conocido como el Mariachi Ninja para los cuates. Bienvenido. Muy buenas noches, Blanquita. Hola. Carlitos, Carmen Castro, Caosfera, la producción y la gente que nos acompaña, pues un gusto. Ahorita están hablando de los tamales, sí es cierto, ya mañana. Cierto. Ya mañana toca tamales. ¿A ti te gustan? Uy, de la variante hay unos que son doraditos, ¿no? Que los echan en aceite doradito. Ay, deben tener un nombre, yo no sé, pero yo siempre digo, esos deben tener un nombre.
Yo no me lo sé, nada más sé que es ¿Tamales tamal fritos? dorado. Ok. ¿Sí? Ajá, Frito, seguramente. Ujú. frito, sí. Sí. Bueno, ¿Esos son tus favoritos? me gustan esos también. O sea, Ah, tienen una preparación, hay unos que tienen unas rajitas ahí, uy, están re buenos, pero bueno. Vámonos a un tema, Blanquita y Carlitos, que tiene que ver con este tema que abordamos constantemente de derechos humanos y derechos humanos contrapuestos con los negocios de ciertos empresarios. Vamos a hablar de Kenia Inés Hernández Montalbán, pero antes quisiera yo poner este antecedente porque tenemos a empresarios que invierten en construcción de prisiones y esas prisiones se concesionaron y además de haber recibido dinero por construirlas, ahora hacen negocio con la privación de la libertad de personas. Estamos hablando del caso del penal 16, un penal federal en el estado de Morelos. Este penal recientemente, y cuando digo recientemente es porque fue en diciembre, estuvo denunciado y por cierto lo tomó el Instituto Federal de la Defensoría Pública y realiza una denuncia o investigación respecto a una situación de un número muy alto de suicidios en ese penal. No ha sido la primera vez que se aborda este tema. Lo que pasa es que además ha habido denuncias por parte de los familiares de que les dan alimentos en mal estado, que no hay un médico, digamos, ginecólogo, hay una población carcelaria de mujeres en esta cárcel que no es atendida de manera adecuada, no hay expedientes médicos, porque algunas de estas internas pues han sido traídas de otros penales de toda la República, una situación que también tenemos que ver como parte de ese negocio. Varias de estas cárceles estuvieron concesionadas, estuvieron vacías mucho tiempo y se les estaba pagando a los concesionarios como si hubiera población carcelaria. Bueno, pues ha habido a lo largo de estos últimos por lo menos 3 años, creo que es lo que tengo yo registro, traslados, y eso gracias a las compañeras y compañeros de defensa de derechos humanos, las denuncias de traslados de presos y presas a estos penales, sin tener que estar ahí, no deberían de haber sido trasladados a estos lugares, porque es un negocio. Entonces ahora quieren llenar las cárceles y lo están haciendo paulatinamente, y bueno, es terrible. Ese es un negocio, el tema de los penales. Otro el tema de negocio son las autopistas de este país. Podríamos mencionar a grupos como Aleática, lo que era OHL, ahí Paulo Díez Gargari, por cierto, se relaciona con este caso que ahorita estamos planteando de Kenia Inés Hernández Montalbán, porque lo han intentado llevar a prisión, pero a Kenia Inés sí la llevaron a prisión y resulta que ella estaba presa en el penal federal 16 de allá de Morelos, se la habían llevado y la tenían en una situación de aislamiento y esta parte es sumamente seria de que haya estado aislada porque además ha habido una situación constante de que Kenia Inés se le ha tratado con discriminación. Un día a un juez se le ocurrió decirle a mí hábleme en español, recordando que Kenia Inés Hernández Montalbán es una activista amuzga del estado de Guerrero, una comunidad indígena. Ella es abogada, ha sido partícipe del colectivo Zapata Vive, ha estado del lado de las luchas de los injustamente presos políticos también, hay diferencia entre ambos, y resulta que pues una de las formas de protesta que ella realizaba junto con los integrantes de su colectivo y de otros colectivos que participaban también, era la liberación de casetas. Ahí ojo, porque no estamos hablando de estos grupos que toman casetas y que piden cuota. Entonces, esa es una de las situaciones a las cuales siempre Kenia se opuso. Sin embargo, debido a esta serie de protestas, empezó a estar en el ojo de los empresarios que administran estas autopistas. Y por ahí, Xóchitl Gálvez, curiosamente, ¿no? Había lanzado una reforma de ley para que se criminalizara ya la toma de casetas, que por cierto nunca agarran a los que realmente cobran cuota, pero resulta que en este gobierno, pues la aprueban esa ley, esa iniciativa de ley a Xóchitl Gálvez, una iniciativa que durante muchos años intentaron impulsar y no había fructificado. Curiosamente, en este gobierno, pues la aprueban con la colaboración de otras fuerzas políticas, Xóchitl Gálvez en el Senado con el PAN, porque representaba graves pérdidas para los empresarios carreteros. Bueno, resulta que Kenia Inés Hernández Montalbán se encontraba además protegida por el sistema federal, este sistema federal de protección para activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. Estaba en ese mecanismo,
y durante esa cobertura o protección del mecanismo es cuando es detenida. Esto es en 2020. Ella es detenida y resulta que la acusan supuestamente de robo a mano armada, de haber tomado casetas. Hago una aclaración, la ley que se aprobó no es retroactiva, no se la podían aplicar a Kenia Inés Hernández Montalbán, pero encuentran la manera y el mecanismo. Supuestamente declaran trabajadores de una de estas empresas que ella a mano armada le quita a un trabajador 500 pesos y un teléfono celular. Bueno, esto ha derivado en 9 carpetas de investigación en contra de Hernández Montalbán. Ya está sentenciada por 2 y acumula 20 años, 21 años de prisión, pero estaba acompañada por el mecanismo, o sea, había un elemento de la Secretaría de Gobernación que la acompañaba. Entonces es sumamente extraño esto, porque de los activistas que habían participado en esa protesta que fue en Amozoc, Puebla, ella es la única detenida. Y resulta que no le quieren dar beneficios, como que cuestión de género por ser mujer, porque se nota que hay un mensaje muy duro respecto al activismo realizado por mujeres. Dice uno de los jueces, no, pues es que ella es abogada, o sea, no es una mujer indefensa. O sea, parece que no entienden cuál es la cuestión de perspectiva de género, porque dice, no es una mujer insumisa, a mí hábleme en español, o sea, porque se debe de solicitar un intérprete, aunque hable en castellano o español, como lo quieran decir. Muchas de las personas que pertenecen a comunidades indígenas a veces no tienen toda la comprensión de lo que se está diciendo en los juicios. A algunas personas les sonará raro, pero así ocurre. Nada más hay que recordar el tema de Jacinta, esta mujer en el estado de Querétaro, que la metieron a la cárcel por secuestrar afis y tuvo que aprender español estando en la cárcel. Sí. No sé de qué la acusaron. Bueno, la noticia, digamos, positiva de esto que estamos exponiendo, Blanquita y Carlos, es que Kenia Inés Hernández Montalbán, gracias a la ayuda del Comité por la Libertad de Kenia Hernández y el Ceferino Ladrillero y otros colectivos como Haz Valer Mi Libertad y Hazme Valer, ha sido finalmente trasladada. Ya la sacaron de este penal federal concesionado a Carlos Slim, el 16 de Morelos. Ya la trasladaron de ese penal a un penal no de alta seguridad. La han llevado al penal de Chiconautla, allá en Ecatepec, en el Estado de México, y eso, bueno, es positivo porque se estuvo trabajando para que la regresaran aquí al Estado de México. De ahí la llevaron a Morelos, la han traído para acá. Es una prisión que no es de alta seguridad. Kenia Inés no va a estar aislada, porque allí en ese penal la tenían en aislamiento por alguna extraña razón, porque ella no estaba acusada de un delito grave. O sea, no estaba acusada de delitos así como, bueno, extorsión o este tipo de situaciones que implica tal vez que es una persona antisocial. No, estaba en aislamiento. Había habido amenazas de muerte en contra de ella por el activismo que había realizado en el estado de Guerrero, del cual ella es originaria. Pero esto ya es una noticia positiva, porque se rompe ese aislamiento, se logra que ya algunas personas que han sido trasladadas a penales federales regresen a sus penales de origen, y digo de origen porque por ahí está establecido dentro de las leyes carcelarias que las personas deben de estar en un lugar cercano a sus familiares. Eso tal vez mucha gente no lo sepa, pero así debe de ser y así está establecido. Se están brincando estas disposiciones, y con esto que están realizando el Ceferino Ladrillero, la ONU, Derechos Humanos y otros colectivos, es un avance positivo de que la autoridad no debe de estar realizando este tipo de traslados. Pero bueno, en el caso de Kenia Inés, gracias a ese trabajo, pues ya ha sido regresada a este penal. Lo que se exige y se seguirá exigiendo, pues es que sea liberada. O sea, este activismo que ha realizado no debe de ser castigado. Muchas gracias a la producción. Aquí ya nos ponen esto, que es: trasladaron a Kenia Hernández a penal del Estado de México. Pues ya están las notas que están retratando esta situación positiva en un aspecto. El otro aspecto positivo que buscamos es que Kenia Inés Hernández Montalbán sea liberada, porque el activismo que ha realizado es a favor de las mujeres, de su propia comunidad, de los injustamente presos. Pero hay una situación, el negocio en la justicia. O sea, por una parte, los empresarios como los Vázquez Raña y los Carlos Slim, que pues administran prisiones federales, y por otro lado, los administradores o estos que lucran con las autopistas, que han tenido a bien, pues no sé si a bien o a mal, financiar campañas políticas, tener ahí algunos personajes en el Senado y en la Cámara de Diputados para seguir favoreciendo algo
que debería estar en manos del Estado, como son las autopistas, pero bueno, pues el negocio es así. Paulo Díez Gargari, este abogado que era de Infraiber, creo que se llamaba esta empresa, o se llama, pues intentó denunciar estos hechos de las autopistas, de los concesionarios, intentaron sembrarle un arma, que por cierto hay un video, lo intentaron hacer igual como lo de Kenia Inés Hernández Montalbán. ¿Cuál es la diferencia entre Kenia Inés Hernández Montalbán y Paulo Díez Gargari? Ambos son abogados, nada más que uno es, perdón por la expresión que voy a decir, uno es un hombre blanco, es un abogado que tiene mucha experiencia, es un hombre bien posicionado socialmente, y Kenia Inés Hernández Montalbán es mujer, es indígena y no es una persona favorecida en el tema económico. Entonces ahí está, hay prisión para pobres y libertad para los que se pueden defender, Blanquita y Carlos, pero bueno, ya tenemos un avance con el tema de Kenia Inés y esperemos que eso después se traduzca en una libertad, Blanquita y Carlos. Esto último que dices es durísimo por real. ¿El penal de Chiconautla no está concesionado entonces a nadie? No, ese es un penal estatal, es un penal que pertenece al sistema carcelario del Estado de México, no se encuentra en esa situación. El otro es un penal federal de alta seguridad, que estuvo mucho tiempo vacío y que por esto ha sido terrible en estos últimos años. Para llenar esas prisiones se han traído a presos y presas de todo el país, o sea, se los han llevado a Nayarit, sí, es al que si estado no, no de es Chiapas, sí, o sea, para llenar esas cárceles, pero además hay una situación, las familias deben de ser notificadas previo a que se hagan los traslados. Ha habido personas que no, oye, mi familiar, no, pues, ¿qué cree que ya se lo llevaron? ¿A dónde? No, pues no sabemos, y ahí están las familias buscando a ver a qué de los penales federales se llevaron a su familiar, que deberían de ser, se dice, presos pues de alta peligrosidad, y resulta que luego les inventan que estaban confabulándose en una prisión para realizar actos indebidos, o sea, sin presentar pruebas, los acusan de que se estaban confabulando con un grupo criminal al interior de la prisión y por eso se los llevaron, sin presentar ninguna prueba, Blanquita y Carlos. Eso es espantoso, y eso es en aras de un negocio, claro, de un negocio de privados. Eso es lo peor de todo, mi estimado Mariachi, y lo malo del asunto, pues es que pareciera ser que la esperanza que se tenía, que era de que un nuevo gobierno iba a llegar justo para terminar con esos negocios de privados, con esas arbitrariedades, un gobierno que se supone iba a llegar para demostrar que la justicia no tenía que ser selectiva, pues desafortunadamente sigue dejando mucho a deber, quedando a deber, mi estimado. Nada más agregaría esto para cerrar, y el propio presidente en este gobierno dijo que se iba a cambiar esa situación de esos penales, y después ya no pasó nada. Bueno, seguiremos como ciudadanos buscando que haya avances en eso, y les agradecemos como siempre, Blanquita y Carlitos, por permitirnos hablar de estos temas. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, les mando un gran abrazo. Oye, el comentario de Caosfera, como vil tortura, desapareciéndoles a sus presos, a las familias, nos dice, terribles. Y además un breviario cultural, el tamal de diésel, también conocido como tamal frito, es originario del Valle de México. Su peculiar nombre surge de la idea de sumergirlo en aceite caliente por unos minutos para dorar la masita. Así es que sí tiene un nombre, tamal de diésel. Oh, bueno, eso es interesante ese tema, y ahí estaremos. Bueno, nos vemos. Gracias, chao. Gracias, amigo. Gracias al Mariachi Ninja, el profesor Arturo Lechuga Lozano, aquí con el equipazo. Muchas gracias, querido amigo. Oye, qué duro se está yendo San Juana Martínez, y yo escucho las amenazas porque les platicamos. San Juana Martínez subió a sus redes sociales un audio en el que supuestamente es una grabación con Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la Presidencia de la República, muy cercano al presidente López Obrador, en donde está negociando la salida de algunos trabajadores de Notimex que ya están indiciados, pero además él dice cosas como esta, que pues les armamos las carpetas y en 2 meses ya están, o sea, ya se logró ya deshacer de ellos. Trabajadores de Notimex. Acusa corrupción, sigue argumentando, dice, esa es parte de las pruebas que prometió que presentaría cuando dijo que le habían pedido pues moche para la campaña de Claudia Sheinbaum, pero en esta ocasión dijo, es solamente una muestra, tengo muchas más, a todos los tengo grabados, y dijo, si lo muestro todo, una candidata, obviamente Claudia Sheinbaum, se puede
caer. Está durísima y yo te decía, Carlos, lo que me pregunto es, ¿qué quiere San Juana Martínez? ¿Qué quiere acá? ¿Qué querrá? Porque algo ha de querer, a cambio de no revelar todos los audios. Porque ya que los anunció, pues que los revele, ¿no? Pues por lo menos amenaza con que los tiene y con que puede mostrarlos en cualquier momento. La realidad es que su mensaje pues llama mucho la atención, Blanquita. De entrada lo publicó en su cuenta de Facebook y lo primero que escribe, como podrán verlo en algunos instantes más nuestros amigos del equipazo, aquí está, lo que ella dice es: he recibido amenazas de muerte, me piden pruebas, yo los tengo grabados a todos. Si publicara las pruebas que piden, se puede caer una candidata. Y alguien recordaba por allí, precisamente, pues que San Juana Martínez no necesariamente es aliada de Claudia Sheinbaum, no se lleva bien con Claudia Sheinbaum. Eso, de alguna o de otra manera, yo no sé si responda a tu pregunta, pero por lo menos podría hablarnos de las justificaciones de San Juana Martínez para no tener empacho alguno en decir: si me presionan, muestro todo lo que yo tengo. Oye, ¿Qué pero va a dice decir que el no quiere hacerle presidente? daño ni a este gobierno ni al que viene. Pues entonces, ¿qué pretende? Pues sí, por eso me Si eso es lo preguntan. que está pretendiendo, pues hacer daño. Si no es Pues sí, eso, ¿qué porque otra en ese cosa? mensaje que estabas leyendo dice: no pretendo hacer daño ni a este gobierno ni al que... Y entonces, o sea, no, francamente no la entiendo. ¿Ya le entró al juego de la política? Yo más bien creo que algo quiere obtener o asegurar para el próximo sexenio, para echar a perder otra agencia u otra empresa u otra, lo que sea, que le pongan en sus manos, acabar con ella como acabó con Notimex. No sé, ahora la historia se vuelve más compleja respecto a por qué desapareció Notimex, pero de Jesús Ramírez dice: es un corrupto que ahora anda promoviendo a una lideresa corrupta, Adriana Urrea, pero que antes quería fregársela. Aquí les dejo una prueba irrefutable. La congruencia es primero y sí tengo una audioteca. Si quieren, le seguimos. Un gobierno que dice combatir la corrupción debe demostrarlo. Gracias por su atención y apoyo. Dice Curiosidad SM, quiere dinero, quiere hueso. Y Luis Tua dice, porque cargos ya no le van a dar. Dice, la intención de San Juana es negociar su impunidad porque cargos ya no le van a dar por haberse ido contra Sheinbaum. Es un buen punto de vista, muy probablemente sí sea lo que quiere, negociar su impunidad. Pero así de manera tan agresiva, Es, pues es muy tosco el juego. Sí, como dices, he aprendido de política, me parece que es muy tosco, pero me parece que se ajusta mucho al tipo de personalidad de San Juana, la ya verdad. veremos qué es lo que pasa. Por lo pronto, en la mañanera no le han preguntado al presidente López Obrador. Sabemos que el presidente no necesita que se le pregunte. Si él quiere, él habla de lo que se le antoja. No ha querido hablar de esto. Si le preguntan, quién sabe si quiera contestar y quién sabe qué vaya a contestar. Ya en algún momento había hablado de manera importante sobre la traición y sobre el hecho de que la lealtad era lealtad al proyecto, no a una persona, porque eso era abyección. A ver qué dice ahora el presidente López Obrador, si es que quiere decir algo, insisto. Por lo pronto, pues pareciera ser que la DEA de repente filtró algunos documentos de una investigación que llevó a cabo desde el año 2006, cuando estuvo en campaña López Obrador, y según esas investigaciones que estaba realizando, o por lo menos las investigaciones que pretendía comprobar, era saber si había dinero sucio del narcotráfico en la campaña de López Obrador. A eso tuvieron acceso 3 diferentes medios de comunicación: Inside Crime, la Deutsche Welle y Pop, ¿qué se llama? No me acuerdo del otro, Un fíjate. tercer medio de Sí. comunicación en donde publica Tim Golden, que es al final de cuentas lo importante, el nombre del periodista, Tim Golden, porque ha sido incluso ganador de 2 premios Pulitzer, y en pocas palabras, los 3 medios de comunicación hablaban de ese asunto, sobre la posibilidad de que se hubiera llevado a cabo narcofinanciamiento en la campaña de López Obrador. ¿Era López Obrador ProPublica el que decías? ProPublica, Blanquita, efectivamente, ProPublica, pero Tim Golden es el periodista de este medio.
y es el que más ha llamado la atención. De hecho, hay quienes consideran que fue quizás o califican como que es el trabajo con mayor oficio periodístico. A los otros incluso hay quienes los califica hasta como propagandísticos. En fin, como quiera que sea, el hecho es que el asunto llegó a los oídos del presidente López Obrador y se molestó demasiado. Y el propio presidente dijo, y no es ni con los periodistas ni con los medios, esto va directo con el gobierno del presidente Joe Biden. ¿Cómo puede ser posible que no sepan o que según no se enteren de esto que está ocurriendo, de que sus propias agencias, refiriéndose a la DEA, estén filtrando información para afectar no a mi persona, sino a la investidura del presidente de la República Mexicana? Y así pretenden que me siente yo a hablar con Joe Biden, que estemos sentados en el mismo lugar, que negociemos. Estoy parafraseando al presidente López Obrador, pero más o menos fue el tono del reclamo. Un reclamo que llevó a tal nivel en el que incluso exige disculpas del gobierno de Joe Biden por esta publicación, ya que dice el presidente, tengo autoridad moral y no puedo permitir esto. Yo no creo francamente que el gobierno de Estados Unidos le responda nada, no lo han hecho en el pasado, no lo van a hacer ahora. Lo único que dijeron de manera muy informal era que nos estaba investigando, que la investigación había sido cerrada creo que en 2008 y punto. Pero bueno, acá la reacción del presidente fue así, calificó de mercenario al periodista, de peón de algún medio y tal. Y Marcelo Ebrard dijo que es una calumnia contra México y su presidente, este reportaje de Pro República, mientras que del otro lado, desde el Sol Azteca, Jesús Zambrano dijo que no, lo hemos estado reportando desde hace varios años, esto de las presuntas ligas del actual presidente López Obrador con grupos del narcotráfico. Bueno, pues ahí tienen las diferentes reacciones. Efectivamente. Ya veremos si sigue hablando el presidente Andrés Manuel López Obrador mientras no le ofrezcan una disculpa. Yo estoy seguro que en las mañaneras seguirá abordando el asunto, por lo menos durante un rato más, porque aparte le sirve de alguna forma en su discurso mañanero. Más claro. Eso también hay que tomarlo en consideración. Y el propio presidente López Obrador había dicho que sobre el asunto de la ley de la industria eléctrica de la que ya hablamos, pues dijo que va a impugnar el asunto. Aquí la cuestión es que hay muchos que dicen que no se puede impugnar. Vamos a ver qué es lo que pasa por lo pronto. En otro asunto, Blanquita, pues más bien el presidente López Obrador llama la atención que en la mañanera anunciaron que van a empezar ahora un camino diferente en contra de los jueces o de los magistrados que emitan resoluciones que el gobierno federal considere que no están apegadas a derecho, como la liberación de delincuentes, por ejemplo. Y en ese sentido, como no confían en el Consejo de la Judicatura Federal porque pertenece al mismo Poder Judicial y es al Consejo de la Judicatura al que tendrían que acudir para denunciar a los jueces, pero como no confían en ellos, lo que van a hacer ahora es pedir juicios políticos en contra de cada uno de los que ellos consideren que no están cumpliendo con su deber para con el pueblo de México. Y uno de esos primeros jueces ante el cual se ha hecho la petición de un juicio político para que después se le pueda juzgar es el juez Crescencio Contreras. El juez Crescencio Contreras, quien puso en libertad a José Alberto García, alias La Quena. Este juez federal de Reynosa, Tamaulipas, es en contra del cual la Secretaría de Gobernación pidió iniciar juicio político, pero él da a conocer que la Fiscalía General de la República más bien es la que cometió los errores. Solamente tenían un indicio en contra de La Quena, a quien las autoridades identifican como líder de los Ciclones, célula surgida del cártel del Golfo. Por eso es que no lo pudo dejar en la cárcel, según el juez Crescencio Contreras. El asunto de pronóstico reservado, sin lugar a dudas. Creo que después frenaron la salida de La Quena de la cárcel, él, que como decíamos está acusado de secuestro, según esta información que publicó Milenio ya tarde, por ahí de las 7, sigue en Almoloya de Juárez, y porque otro juez lo vinculó a proceso, lo acusan de ser presunto líder de los Escorpiones, del cártel del Golfo en el estado de Matamoros,
que se habría celebrado una audiencia por un juez local, mientras que el imputado se conectaría por videoconferencia desde el Ceferezo número 1, el Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde se encuentra recluido. El juez admitió las pruebas presentadas por el Ministerio Público, determinando la vinculación a proceso de la que no sea un juez que actúa, según entiendo, en sentido contrario al juez que había pues permitido la liberación porque tenía errores, pero acá otro pues admitió y dio 3 meses para que se lleve a cabo una investigación complementaria por parte del Ministerio Público. Muy bien. Bueno, pues no sé qué otras notas tengamos que informar. Lo de Rosario Robles, que resulta... Rosario Robles, efectivamente, muy rápido acusa al gobierno de haberle encerrado con una licencia falsa. Ahora se descubre, efectivamente, la fiscalía reconoce que la licencia, esa por la que le dictaron prisión preventiva oficiosa a Rosario Robles porque corría el riesgo de fugarse debido a que tenía otro domicilio, pues resulta que fue una licencia falsa, y eso pues le da herramientas a Rosario Robles Berlanga para decir, querían privarme de la libertad. La licencia fue emitida en 2018 y según las investigaciones, efectivamente fue emitida por un trabajador de la oficina de expedición de licencias. Tendrán que investigar de quién fue ese trabajador y de dónde recibió la orden. Otro que fue liberado ya, libró los procesos por delincuencia organizada y lavado, aunque los enfrentaba en libertad por condiciones de salud, fue Juan Collado. Se determinó el sobreseimiento de la causa penal que el abogado enfrenta por esos delitos que ya les mencioné, algo contra lo cual, por cierto, también el presidente se manifestó por la mañana. Muy bien, rápidamente, 23 periodistas planean demandar penalmente porque se filtraron datos de la mañanera del AMLO. Van a brindar además acompañamiento a 50 más que consideran que podrían estar en riesgo tras la extracción ilícita de sus datos personales. Los sustrajeron del sistema de acreditaciones de presidencia, así como lo oye. Se va Sandra Cuevas de la alianza PRI-PAN-PRD, formalizó su salida con la oposición del que antes fuera el Frente Amplio por México. Pues no sé si va a saltar a Morena en una de esas, ¿verdad? Ha tenido muchos problemas últimamente. No. Se ve difícil, ¿verdad? Muy difícil. Criticó duramente a Santiago Taboada y lo acusó de tener ligas con criminales para poder llevar adelante la competencia por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Es correcto. Ella tiene una agrupación político nacional, aparentemente por allí le va a dar, y como pues ya está erigiendo como en una figura ultraderechista, en una de esas la pega Sandra Cuevas, ya lo veremos. Por lo pronto, en otro asunto muy rápido, el domingo pasado hubo corridas de toros en la Plaza México, finalmente levantaron la prohibición y luego que les vuelven a dar otra prohibición. Este jueves se define si el próximo domingo habrá o no habrá corrida. Sigue el estilo. ¿Es domingo o es lunes? Creo que es lunes porque lunes. Sí, es el lunes porque es el día 5, ¿no? El aniversario de la plaza. Es correcto, sí, Blanca. Ordenaron detener al rector de la Universidad de Chapingo, lo acusan de acoso, agresión sexual contra una alumna, es Ángel Garduño García, que con algunos trabajadores en la noche del miércoles se encerraron en las oficinas e impidieron el acceso de los policías. Mientras eso sucede, trascendió y se hizo viral un video de un gerente de una tienda Fox Store que golpeó a una empleada. Esto sucedió allá en Naucalpan, en el Estado de México. El tipejo huyó tras el ataque y bueno, pues evidentemente está siendo buscado. Ahora ella es tristemente famoso, ¿no? Pues sí, por las razones no más adecuadas, pero ya cuando lo detengan veremos qué es lo que le pasa. ¿Alguna otra, Blanquita? Pues no, ya hay una vacuna de autoprueba de detección de VIH autorizada en México, lo cual es una muy buena noticia. Ya. Y precisamente esa nos sirve justo para entrar a las buenas del equipazo. Venga. Como siempre, gracias a nuestro amigo José Antonio Cruz Peinado por el trabajo de todos los días para las buenas del equipazo.
Vamos con la primera de ellas. Finalmente se resolvió el asunto de la jirafa Benito, que se la pasó sufriendo en un parque de Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras la indolencia tanto de la gobernadora Maru Campos como de la Semarnat, pues en sus trámites burocráticos estaban más preocupados que en el hecho de que la jirafa Benito estaba pasando las inclemencias del tiempo. Al final, y gracias a que pues African Safari dijo, tráigansela para acá, y gracias a que al final y por la presión social en las redes de manera particular y de activistas, pues que no se cansaron de gritarles lo mezquinos que se estaban viendo tanto las autoridades federales como las autoridades locales, finalmente se llevaron a Benito African Safari. Desde el sábado pasado ya está en casa, lo recibieron con un pastel. Pero ¿qué creen? Que luego, después de que lo introdujeron con su nueva familia, a Benito ya se le vio muy juntito a otra jirafa. Hay quienes dicen que ya hasta es su novia. Digo, yo no me atrevo a tanto, ¿verdad? No conozco las particularidades del asunto, pero ustedes digan, ahí está el pastel con el que recibieron a Benito, el pastel de verduras con el que lo agasajaron y ya Pastura después y zanahorias, ¿no? Y otras verduritas. y un montón de cosas para saludables. Pues en fin, ahí está, vean, ahí está Benito con otra jirafa, no sabemos cómo se llama, pero ya sabe cómo somos los periodistas, nos encanta inventarnos historias y después platicarlas. Ojalá que sí le vaya bien a Benito, por lo pronto en African Safari definitivamente le está pasando mucho mejor. Pues esta, como dice Caósfera, la de Benito es una buena del equipazo, muy esperada, efectivamente. Ay, me recuerda mi querida Caos, dice, y la buena de la aportación de nuestro estimado el Mariachi Ninja. Muchas Ay, es verdad, venga, de una vez, gracias, gracias, querida gracias, Caosfera. Caos. Venga, corito para nuestro querido amigo el Mariachi Ninja, efectivamente. Gracias, Mariachi. Ahí estuvo Corcor. Muchas gracias, querido amigo Mariachi Ninja, ese apoyo sí se ve. Ay, Gracias. cuando tengan chance, un apoyo no viene mal. Nunca Ya viene mal, por supuesto. tienen ahí la manera de hacerlo, ya lo pueden hacer en una super etiqueta, un super sticker, los que nos siguen a través de YouTube y en Facebook, por supuesto, a través de aportaciones en PayPal. Ahí están los datos en la presentación de la cuenta bancaria y de todos los datos que se requieren. Se les va a agradecer mucho. Nunca lo decimos porque se nos olvida, estamos tan ocupados dando noticias que la verdad es que se Es nos va. correcto. Pero Deberíamos, siempre se pero los no lo hacemos. agradeceremos, claro. Siempre. Bueno, pues resulta que ahora los gobiernos de los 3 niveles de gobierno, ha habido una modificación a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente y apareció ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. ¿De qué trata? De que se construyan clínicas veterinarias públicas en todo el país para que la atención veterinaria sea gratuita. Y la iniciativa o la reforma detalla que son los 3 niveles de gobierno los que deberán cumplir la misión. Estados, municipios y alcaldías deberán garantizar, para empezar, la esterilización gratuita de los animales de compañía, así como el trato digno en los centros de centro animal. Deberán brindar atención médica, preventiva y tratamientos adecuados en caso de enfermedad. Ofrecerán consultas veterinarias, esterilización, desparasitación, vacunación y cirugías. Ya en la Ciudad de México hay algunas veterinarias gratuitas con atención especializada, muy buenas, por cierto, como la de Iztapalapa en Avenida General L. Grácida, casi esquina con Eje 6 Sur. Hay un servicio donde la revisión es gratuita o a bajo costo y tiene también servicios básicos y el costo de recuperación va desde los 70 hasta los 900 pesos. En fin, que es una buena noticia sin duda. Yo estaré muy contenta cuando nos digan que la atención a nuestras mascotitas, a nuestros amigos de 4 patas, es deducible de impuestos. Claro. Sí.
Bueno, pues esta es una buena del equipazo, muy justa y necesaria. Estoy de acuerdo. Gracias, Caosfera. Vámonos con la siguiente buena del equipazo. Esta buena del equipazo está interesante. Vamos a hablar de una mexicana que es considerada ahora la mejor baterista de rock del 2023. Drumeo es quien galardonó al baterista del año, la grabación de batería del año, la interpretación de batería del año y los mejores bateristas en su género. Se trata de una escuela en línea, la escuela en línea de batería que se llama Drumeo y hace un concurso, por supuesto, ha dado a conocer los ganadores de mejores músicos con el instrumento de cada género, así como al baterista del año. En los premios Drumeo 2023 consideraron a 75 bateristas de 13 países diferentes, países como Estados Unidos, Canadá, Perú, Brasil, Inglaterra, España, Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Australia, Israel, Kazajistán y, por supuesto, México. La institución académica puso a votación a los nominados para que el público en general decidiera quién era considerado el baterista del año y los demás premios. En el que nos importa es el de mejor baterista de rock 2013, porque en esta categoría estuvieron nominados 5 músicos. Josh Freese, quien tomó el lugar del fallecido Taylor Hawkins en Foo Fighters, Grayson Necrutman de Suicidal Tendencies y Veronica Swift, Brittany Bowman de Demi Lovato y Royal and the Serpent, John Teodoro de Queen of the Stone Age y Paulina Villarreal del grupo The Warning. Pues, ¿qué creen? Paulina Villarreal fue la ganadora. La baterista mexicana Paulina Villarreal, de 21 años, del grupo o de la banda The Warning, que surgió en el 2003 en Monterrey, Nuevo León, fue la galardonada como la mejor baterista de rock 2023. ¿Qué les parece? Y ahí tienen una muestra de lo que hace precisamente cuando se presentaron en 2022 en el Metropolitan. Ahí está, me pregunta Curiosidad SM, 2013 o 2023. Si dije 2013 me equivoqué, evidentemente es la mejor del 2023, por supuesto. Mejor baterista de rock de 2023. Y la banda está formada por 3 hermanas que empezaron a subir videos en YouTube al principio, les hacían burla y comentarios así, pero siguieron tesoneras y de pronto saltaron y les han abierto conciertos a súper famosos. Van a estar aquí en el Palacio de los Deportes en marzo, si no me equivoco. Son muy buenas. Pues ahí está, definitivamente. Esta es una buena del equipazo, rockeramente talentosa y femenina. Dice Curiosidad SM que retira su comentario. Dice, es una buena del equipazo con mucho bombo y platillo, además de muy metalera. Bonita, bien, no lo habías visto, gracias. ¿verdad? Se fue por ahí. Hola, Claudia de Lara, bienvenida. Qué bueno que andas por acá. Esta historia que les voy a contar es tan bonita. Tiene su drama, por supuesto, pero un final feliz. Pero es así como de novela, como lo de Robinson Crusoe. Cuando lo estaba viendo dije, ay, necesitamos a Daniel Defoe para que le escriba. Bueno, resulta que en Georgia, más bien, no en Georgia, en Georgia, durante una época, muchos niños fueron separados de sus mamás, nacían como que no eran deseados o algo pasaba y eran regalados o vendidos, había un negocio de niños. Y un día nacieron dos gemelitas y las vendieron a familias por separado. Las familias a las que se las vendieron nunca se enteraron de que la hija a la que habían adoptado tenía una gemela. Pasó el tiempo y en alguna ocasión una de las chicas
vio a otra chica en un concurso en la televisión a los 12 años, en Georgia's Got Talent, o Georgia's Got Talent, a una chica bailando que era exactamente igual que ella. Le dijo a su mamá, y la mamá, que insisto, no sabía que tenía una gemela, le dijo, ay, todo lo que le hubiéramos dicho a cualquiera, nosotros, lo hemos dicho alguna vez, ay, todo el mundo tiene un doble en alguna parte del mundo, ¿no? Solemos Claro. decir eso. Bueno, pero 7 años después, en noviembre del 2021, ya con 20 años, Amy publicó un TikTok en el que aparecía con pelo azul, haciendo sin piercing en la ceja, y allá muy lejos, en Tiflis, otra joven de 19 años, Ano Sartania, recibió el video a través de una amiga. La gemela Ano, o sea, ya las dos tenían 19, yo dije 21, no, 19 años. Ano cuando la vio, porque una amiga lo vio en TikTok, dijo, mira, esta chica se parece muchísimo a ti. Dijo, ah, caray, pues voy a tratar de localizarla. Entonces empezó a compartir en WhatsApp, a pedir ayuda en su universidad, vieron el mensaje, las conectaron a través de Facebook, se vieron, Amy supo que Ano era la chica que había visto en el concurso de talentos de televisión, se quedaron de ver, primero se comunicaron y vieron que tenían pues las fechas de nacimiento eran muy similares, se diferenciaban por un par de semanas solamente, pero las dos, por ejemplo, tenían displasia, que es una enfermedad de tipo genético. Quedaron de verse cuando se vieron por primera vez en persona, supieron pues que habían sido hermanas y luego, o sea, se vieron y dijeron, es que esto no tiene otra explicación, pero no cuadraban muchas cosas. Para empezar, los datos en sus actas de nacimiento. Fueron a enfrentar a las familias y las familias les dijeron pues que las habían comprado y por qué las habían comprado. Una de ellas, la mamá no podía tener bebés y deseaba muchísimo uno y le dijeron, hay una niña a la que no quieren y te la van a vender. Bueno, y a la otra le contaron la misma historia. Entonces las compraron a las niñas, pero pensando que no eran queridas y ellas deseaban mucho una bebé. Una se enojó y la otra se puso a hacer una página de Facebook para ayudar a personas que buscan a sus hijos a encontrarlos. Perdón, me voy larga con la historia porque es un poco complicada. Después de eso, se quedaron, buscaron a la mamá, localizaron a la mamá, se quedaron de ver con ella. Y cuando la vieron, se abrazaron y tal, y la mamá les contó la historia. Resulta que nacieron sus hijas, tuvo las gemelas, y ella se puso muy grave. Entró en coma, la dieron por muerta, vendieron a las niñas, y cuando despertó, le dijeron que su niña, no le dijeron que eran dos, había muerto. ¡Qué dramonorón con final feliz! Porque ahora las chicas se conocen entre ellas, tuvieron ambas una buena crianza y conocen a su mamá y no hay nada que perdonar. Ella no supo nada de la historia, igual que las familias adoptivas que no sabían que las niñas eran gemelas. Vamos a ver qué nos dice por acá Caósfera. Dice, es una buena del equipazo de un reencuentro doblemente genial. Dice Claudia, bonito por parte del reencuentro, pero terrible por el tráfico de menores. Sí, fue una época difícil para ese país. Pero tiene razón Claudia de Lara. Pero sí, un reencuentro doblemente genial. Vámonos. Vámonos, porque si no, nos hace Ando tarde. Caósfera, son padrísimos. El primero está un poquito largo, pero el segundo es muy rápido. Venga. Pelotita. Ay, esto, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, y ahora vean ¿Lo jalo, Carlitos? Sí, porque yo no lo puedo poner blanquita. Como no Venga. está descargado, ese no se puede poner de ahí directo, no lo puedo Ah, poner. pues es que yo no sé a ver, espérame. No, pues tú ponlo. Presentar, es que, espérame.
Si no, lo dejamos para la próxima, porque ya son las 10:27 de la noche o las 7:27 de la mañana. ¡Ah, un perro futbolero! ¡Está bonito! Cuco va para la izquierda, Cuco va para el centro. Cuco mira, Cuco tira. Oh, ¿qué tal? Hasta la domina, tiene estilo el perrito. Muy bien. Resulta que es mejor el perrito Sí, que el niño, ¿eh? no, pues me queda claro que el perrito hasta la dominó con todo el... Al niño se le va, no le da ni una patada a la pelota. En fin. Perfecto. Bueno, pues ya nos vamos, amigos. Nos vemos el próximo lunes. Y sí, ahora sí nos colgamos. Sí, ya nos vamos, no se olviden. Próximo lunes por este lugar nos vemos nuevamente y hasta entonces que no se les olvide. El equipazo. Somos todos. Muy bien, chao, chao.